Señor gobernador, bienvenido, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Felipe, buenos días a Paula, Andrea, y un abrazo especial a todos los antioqueños y antioqueñas. Por ahí está también Juan Benjumea conectado desde Valencia, en España. Ya ahorita tendrá su oportunidad de preguntar. Juan, gobernador, hoy trajimos a la sección personaje del Consejo de Redacción al ministro Iván Velázquez, porque ayer, ante la solicitud suya, ese terino, donde convocaba un taller que lo liderara el ministerio, con diversas entidades, ministerios del gobierno nacional, con la fuerza pública, los gobernadores, alcaldes, muy rapidito el ministro le respondió diciendo, de acuerdo con esta propuesta del gobernador, ese taller de seguridad, ¿cuál es la idea y cuál es el propósito, el objetivo de esa solicitud que le hizo usted al ministro? Sí, Felipe, recordemos que el lunes estuvimos reunidos prácticamente todos los gobernadores en Bogotá. La cumbre. Una cumbre sobre seguridad que citamos, impulsamos los gobernadores. Desafortunadamente allí no tuvimos la presencia de los ministros que se habían comprometido. Estuvieron los altos mandos y estuvieron procuradora, fiscal, registrador y defensor. Y yo creo que se avanzó en la discusión, pero obviamente no se avanzó en decisiones, porque las decisiones están fundamentalmente en el gobierno nacional y en los ministros que tienen la decisión política. Entonces los gobernadores dijimos, no, pues es que no nos podemos quedar aquí. Hicimos esta reunión, pero nosotros no vamos a ceder en esta cruzada por la seguridad, porque lo que hay es prácticamente una posición unánime de los gobernadores con preocupaciones en todos los territorios acerca de la escalada en materia de el aumento de las acciones de los grupos al margen de la ley. Entonces, en ese marco, yo al día siguiente tuve la oportunidad de decirle al ministro de Defensa, hombre, ¿por qué no hacemos un taller en el que nos reunamos todos a trabajar, a buscar acuerdos para atender esta emergencia de seguridad? Y le planteé el tema también a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al alcalde, al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a otros alcaldes y gobernadores, y pues afortunadamente el ministro respondió en forma positiva y rápida, y ya ayer en la noche estábamos empezando a hacer los contactos para que se establezca una mesa de trabajo que va a reunirse este viernes con el fin de organizar el procedimiento para que este taller sea lo más efectivo posible. Esperamos que el taller se produzca en forma virtual la próxima semana, con adelantos, pero en forma presencial la siguiente, y como decimos, una cosa metodológica que sea para resultados. Ya los diagnósticos están hechos, ya las quejas están hechas, ya la denuncia está hecha. Ahora necesitamos es acordar en forma unificada las acciones para atender esta emergencia de seguridad que los gobernadores palpamos en el territorio de los ciudadanos. Gobernador, y a propósito de esos diagnósticos y quejas que usted menciona, hay una muy grave en las últimas horas. Usted ha insistido en que grupos delincuenciales están intimidando a la población, a la comunidad, a los presidentes de las juntas de acción comunal para apoyar las protestas que apoyan al gobierno. ¿Cómo es esa denuncia? ¿Qué es lo que usted ha dicho? Sí, así es, Andrea. Es que recordemos que ya en días pasados las disidencias de las FARC habían sacado un comunicado amenazando a los candidatos en todo el país, amenazando de alguna manera también a los electores. Este fue un tema que se trató con gravedad con el registrador nacional el lunes pasado, y debe ser uno de los temas centrales del taller, porque las quejas de los gobernadores han estado acerca de los vacíos enormes de la paz total que han llevado a ese incremento de las acciones de los grupos al margen de la ley, entre otras, desde ya las amenazas a el proceso electoral regional del mes de octubre. En ese marco es que he reiterado las denuncias, porque he recibido los audios, he recibido las informaciones del territorio acerca de esa intención de las disidencias de las FARC, también fundamentalmente norte y nordeste de Antioquia, en los audios y videos en los cuales están obligando a la población a participar en las marchas. Ellos dicen en esos videos de hoy, de mañana, de pasado mañana, con el fin además de apoyar las reformas, apoyar, dicen ellos, la paz total. Esto es gravísimo, es un constreñimiento, es una amenaza, pero además eso conlleva también, como lo dije hace varios días,
que por el contrario, quienes entonces seamos críticos a la paz total, como gobernantes, como ciudadanos, como candidatos, pues entonces seguramente vamos a estar en el otro lado y vamos a sufrir las amenazas de esos grupos. Entonces, ese será también uno de los temas que tengamos que tratar en forma directa con el ministro de Defensa y con el Gobierno Nacional en ese taller, pero la denuncia la hago y me ratifico en ella. Gobernador, en ese taller ya usted ha puntualizado en todo ese tema, en los vacíos que han encontrado en ese proyecto de paz total. Desde Antioquia, ¿cuáles son los vacíos puntuales que se han encontrado? Porque desde aquí se tiene incidencia, el ELN, donde ya hay una mesa de negociación, disidencias de las FARC, pero además todo ese proceso que ha denominado el Gobierno Nacional de paz urbana en Medellín, el Valle de Aburrá. ¿Qué vacíos puntuales ha encontrado? Sí, los vacíos en Antioquia, Paula, son desafortunadamente los mismos vacíos en otros territorios de Colombia que han compartido y hemos compartido públicamente muchos gobernadores. Empecemos. Primero, recordemos que el proceso inicia en el 30, 31 de diciembre y 1 de enero de diciembre del año anterior y enero de este año, con el cese al fuego que anuncia el Gobierno Nacional con varias agrupaciones al margen de la ley. Entonces el primer vacío es que anunciado el 1 de enero y ese mismo 1 de enero al otro día el ELN dice no, yo no estoy en ese cese al fuego. Hombre, uno no anuncia un cese al fuego si no está pactado, si no ha sido trabajado con muchísimo tiempo. El cese al fuego no es el inicio de un proceso, es una etapa muy avanzada de un proceso que se estudie y que se analice seriamente. Pero mire, ese fue el primer grupo de esos que dijo que no estaba, que no, ahí había 3 grupos, 3 o 4 grupos en los primeros decretos, pero hoy en día ya tampoco está en ese cese al fuego el Clan del Golfo, porque fue suspendido el cese al fuego con el Clan del Golfo porque no funcionaba. Pero hoy en día ya tampoco están las disidencias de las FARC, porque en buena parte del país ya se interrumpió ese cese al fuego, se suspendió con las disidencias de las FARC. Entonces ni el ELN, ni el Clan del Golfo, ni las disidencias de las FARC que habían empezado supuestamente en enero. Ese es un vacío que muestra la improvisación, es un vacío que muestra la falta de verificación que he denunciado desde enero y muy intensamente en febrero, cuando se produjo el asesinato de los jóvenes en Yarumal y Campamento, y cuando se produjo además los grotescos videos de las FARC y del Clan del Golfo en las instituciones educativas rurales y las denuncias sobre reclutamiento de menores. Entonces, vacíos en la verificación, vacíos en el diseño mismo del inicio del cese al fuego y del proceso de paz total. Posteriormente en Yarumal, el presidente dice que un cese al fuego no es suficiente. Pero ¿cómo lo dice en febrero si el proceso ellos lo habían empezado como tal en enero? Si no era suficiente un cese al fuego, lo tenían que haber previsto desde enero. Y dice que lo que hay que ir es a un cese de hostilidades. ¿Y qué se ha avanzado en eso? Ni en cese al fuego, ni en cese de hostilidades. Mire, es que yo creo que entre los errores que ha tenido este proceso de paz total, desafortunadamente, porque es que nadie celebra esos errores, nadie celebra esos fracasos, porque todos anhelamos la paz. ¿Cuándo usted se va a encontrar un colombiano seguramente que le diga que no quiere la paz? Todos la anhelamos, pero uno no solo con el anhelo, tiene que trabajarla científicamente, técnicamente, con todo el detalle, rigurosamente, para que avance realmente. Y creo que uno de los grandes errores, mire que simple, pero para mí contundente, es que el gobierno pareciera entender que un proceso de paz exitoso es el que arranca muchos diálogos con muchas organizaciones. No, exitoso es el que termina exitosamente. Se han arrancado ya y se continúan arrancando otros, pero los que se arrancaron en enero ya están fracasando. ¿Qué va a pasar con los que se están arrancando hoy? No, en esto desafortunadamente el que mucho abarca poco aprieta, y entonces se inician muchos diálogos con diferentes organizaciones, con bombos y platillos, se le dice al país, pero tengo el temor de que los que ya se están iniciando sufran el mismo fracaso que ya han mostrado los que se iniciaron en enero. Juan. Señor gobernador, con los buenos días para usted. El tema
es claro, lo tenemos incluso en la pregunta del día, si se reforma o si se acaba, pero la pregunta es muy concreta. En esos talleres que usted ya le correspondió ayer por medio de un trino, el señor ministro de Defensa, ¿a quién más van a invitar? ¿Usted qué hace falta? ¿Cree que hace falta otra gente? O, por ejemplo, el comisionado de paz, indudablemente, otros ministros, no sé, ¿a quién más congregar para que no estén tan solos? Porque, gobernador, yo lo veo a usted muy solo, la verdad, yo lo veo a usted solo y en las noticias nacionales e internacionales habla solo usted, lo veo muy solo y usted lo menciona. Aparentemente va quedándose como un enemigo de la paz en redes, le tiran mucho. ¿Por qué no acompañarse un poquito más? Porque, claro, al que habla es al que le tiran. Sí, Juan, un saludo y me parece muy importante porque tu inquietud me permite hacer varias aclaraciones repetidas. Yo creo que el más amigo de la paz es el que hace las críticas necesarias en el momento adecuado. Lo que queremos es que se redireccione, que se rediseñe el proceso para que realmente no fracase como está fracasando. El proceso va mal. Ahora, no estoy de acuerdo con un tema que mencionas, aunque obviamente tiene su sentido. No estoy solo. Yo creo que me acompañan millones de colombianos, es lo que he sentido en estas críticas, pero me acompañan y además ellos también las han hecho prácticamente la totalidad de los gobernadores del país, lo que está demostrando algo que tal vez nunca yo había visto, es casi una unanimidad de los 32 gobernadores que están además interpretando lo que sus mismas comunidades le dicen en el territorio. Ahora, sobre la pregunta de quiénes deben estar en ese taller, yo fui muy claro en la conversación con el ministro y en la convocatoria pública que hice, que posteriormente amplié con la alcaldesa Claudia, con el gobernador Juan Guillermo y con el alcalde de Palmira, quienes en forma conjunta hicimos esta invitación, y el Ministerio de Defensa liderando, pero debe participar Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y por supuesto Comisionado de Paz. Es que yo he sido claro en mis críticas al Comisionado de Paz. ¿Cómo es que a esta altura del partido yo no he tenido un diálogo con él? Y dicen que es que él busca un diálogo. No, buscar un diálogo con el gobernador de Antioquia es muy fácil, es sino llamarlo. Yo tengo ahí el teléfono, está el teléfono de la gobernación, pero nunca. Pero además, ¿cómo le parece a usted que 25 gobernadores habían quedado de que el comisionado iba el lunes pasado y no apareció el comisionado de paz? Hablar con 25 gobernadores y los otros 7 gobernadores pendientes que no pudieron asistir por temas en sus departamentos, pero pendientes y en la misma sintonía y tónica. Entonces, por supuesto, el comisionado de paz, pero obviamente los altos mandos, los gobernadores, los alcaldes, quienes estamos invitando y citando, los organismos de control, quienes nos acompañaron en la reunión del lunes, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y Registraduría por el tema trascendental de las elecciones, y obviamente la justicia, porque es trascendental en esta crisis de seguridad el acompañamiento de la justicia. Entonces, esos son los actores que creemos principales en ese taller de trabajo por la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Gobernador, antes de salir de los asuntos de seguridad, porque hay dos temas adicionales que quisiéramos consultarle esta mañana, dos temas puntuales de seguridad, y uno que tiene que ver con un planteamiento que es muy profundo, que genera mucho análisis e incluso mucho debate. Usted en escenarios internacionales y nacionales ha planteado lo que usted llama una falsa dicotomía entre inversión social y seguridad. E históricamente hemos hablado que la inversión social es lo que pone el tapete que garantiza la seguridad y la convivencia, y usted trastoca el concepto y dice, venga, primero es seguridad porque la seguridad lleva a lo demás. ¿Con qué objetivo plantea ese análisis y cuál es su tesis al respecto? Sí, Felipe, eso reiteraba en la cumbre de gobernadores con gran atención y aceptación. Lo mismo en el foro que participé ayer en la mañana en Bogotá con medios importantes del país y con la compañía de otros panelistas. Es que si no hay seguridad, los demás bienes construidos
pública y privadamente, y los demás derechos desaparecen. Eso es absolutamente contundente. Y tenemos los ejemplos claros que hemos padecido en los últimos meses en Antioquia y en el país. Miremos el ejemplo del paro minero en Bajo Cauca y Nordeste. Allí, por la inseguridad, la falta de capacidad del Estado de brindar seguridad en el territorio a los habitantes del territorio, entonces, por el paro y la injerencia del Clan del Golfo en el mismo, los bienes desaparecieron, porque las carreteras construidas con inversión de billones y billones de pesos no se podían transitar. Desaparecen esos bienes porque no hay seguridad, porque los niños y los maestros no podían ir a la escuela. Escuelas hay, maestros listos, pero no podían porque se secuestró, como lo vimos, a esa población en forma colectiva. Pero además vimos que la gente tampoco podía ir a los hospitales. Hospitales hay, seguramente hay que mejorarlos. Algunos han avanzado enormemente en ese territorio, pero desaparecieron, no se podían ir a los hospitales, se quemaron las ambulancias. Pero el comercio, para no hablar únicamente de lo público, el comercio existe en todos esos territorios, pero desapareció porque se obligó a los comerciantes a cerrar. Todo desapareció por efecto de la no presencia de la seguridad. Creo que es un ejemplo obvio, contundente, irrebatible. Por eso la seguridad es la primera inversión social, porque la seguridad es la que permite el disfrute de los demás bienes y los demás derechos. Pero además, mire esto, que lo quiero compartir con los antioqueños y con los colombianos con contundencia. Es que la seguridad se la pueden pagar los que tienen con qué pagarla. Entonces, una persona que puede pagarse su seguridad tiene un carro blindado. Una persona que puede pagarse la seguridad contrata escoltas. Una persona que puede pagarse la seguridad vive en una unidad cerrada. Y así sucesivamente. La seguridad del Estado es para los vulnerables, para los que no se pueden pagar la seguridad, para esos cientos de miles de habitantes del Bajo Cauca, del Nordeste o de cualquier territorio de Antioquia y del país. Por eso la seguridad es fundamental para los ciudadanos más vulnerables. Entonces, convencidos de ello, es por lo que estamos interpretando esa como una de las grandes prioridades de los antioqueños y de los colombianos, y por eso esa propuesta continua que seguiremos haciendo, y vamos a hacer ese taller y esperamos que sí asistan todos los actores y esperamos que allí haya decisiones, no únicamente discusiones. Gobernador, y precisamente otro asunto de seguridad trascendental tiene que ver con la violencia de género, con el tema específico de los feminicidios. Y ese fue el punto central del encuentro que ayer también usted sostuvo, donde estuvo presente el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Anuncios importantes y cuál es el compromiso desde el gobierno nacional para proteger la vida de las mujeres. Sí, hicimos ayer el Consejo de Seguridad, allí participé con la secretaria de las Mujeres, Natalia Velázquez, con el secretario de Seguridad Osvaldo, y quiero destacar nuevamente con orgullo, porque siempre lo he hecho y lo hice ayer en el Consejo de Seguridad, que la primera Secretaría de las Mujeres de Colombia se creó en Antioquia en el gobierno de Guillermo Gaviria Correa, que lideró y abrió el camino para muchas otras secretarías de equidad de género y secretarías de mujeres en los departamentos y en los municipios. Por eso ayer también mostramos los avances que hemos tenido en la lucha contra las violencias de género y contra las violencias contra la mujer. El año pasado, 2022, fue el año con la menor tasa de homicidios de los últimos 40, de homicidios de mujeres, de los últimos 40 años en Antioquia. Pero por supuesto, como siempre lo he dicho y lo repetiré, en nuestros gobiernos de la vida y por la vida, una sola muerte violenta de una mujer, de un niño, de un joven, de un adulto, de cualquier ser humano,
debe ser inaceptable para el gobierno y para la sociedad, y así siempre lo ha sido para nosotros. Por eso manifestamos el avance, pero los retos enormes. Entonces, allí le planteamos al gobierno nacional que trabajáramos en ampliar la línea 1, 2, 3 mujeres metropolitana que tenemos, pero que ya está llegando a la mayoría de los municipios de Antioquia, para hacerla 1, 2, 3 Antioquia. Todo, cobertura total de Antioquia y cobertura en todos los municipios con la misma intensidad que se tiene en el área metropolitana. Primero. Segundo, el fortalecimiento de las 188 comisarías de familia en Antioquia. Las comisarías de familia son claves en la atención de las denuncias, en la prevención de las violencias contra la mujer, contra la familia, contra los niños en general, pero el fortalecimiento de las mismas en temas de infraestructura, en temas de tecnología, en temas de procedimientos, en temas de personal, va a redundar seguramente en la prevención y en el ataque a esas violencias. Y el último punto que quiero resaltar es le propuse al presidente y al general Salamanca, el comandante de la Policía Nacional, el director de la Policía Nacional, que Antioquia fuera el departamento líder en la presencia de mujeres en la Policía Nacional. Porque a mí me parece que la mujer y el incremento de la presencia de la mujer en la Policía Nacional es virtuoso por todos lados. No puede traer sino cosas, y lo ha hecho, positivas. Y quiero decirle con alegría a los antioqueños que, igual que el ministro aceptó la propuesta del taller, el general Salamanca inmediatamente dijo, como se dice coloquialmente, dijo el general, le paro la caña, le cojo la caña al gobernador, y vamos entonces a trabajar. Y hoy mismo se instala un grupo de trabajo de la Policía Nacional con la Gobernación de Antioquia para que nosotros tengamos la mayor proporción de mujeres en la Policía Nacional de cualquier departamento de Colombia. Gobernador, yo le quiero tocar dos temas puntuales, dos hechos ocurridos en las últimas horas en el departamento. El uno tiene que ver con esa violencia contra las mujeres, pero ¿qué está pasando en los resguardos? Porque entregaba la Organización Indígena de Antioquia las cifras de mujeres asesinadas con violencia, y hay que recordar también el asesinato de la menor de edad del pueblo en Verayádiva. ¿Qué ha pasado allí en el municipio de Turbo? Y la situación en Ituango, ¿cuál es, teniendo presente lo que venía pasando en uno de los corregimientos? Sí, Paula, los dos temas. Deplorar, rechazar, dolernos enormemente de esa situación en el distrito de Turbo, el abuso sexual, la violencia sexual y posteriormente el asesinato de esta menor de 16 años. Lo que podemos destacar de esa dolorosa situación, en medio de esa dolorosa situación, es que se actuó con rapidez por parte de las autoridades indígenas para capturar y entregar a la justicia ordinaria a los dos presuntos culpables. Cuando se producen los hechos, lo mejor que podemos hacer, lo que intentamos hacer, lo que buscamos hacer, lo que debemos hacer es prevenirlos, que no se produzcan. Pero cuando se producen, lo que debemos hacer es que no queden impunes. Y allá vamos con esta situación. Ya hay capturados dos de los presuntos responsables, están ya en manos de la justicia ordinaria, pero además fueron entregados, y al parecer ellos también lo hicieron voluntariamente, otros dos miembros de esa comunidad que presuntamente están también vinculados con este hecho. Yo le pedí al gerente indígena, a Richard, de la Gobernación de Antioquia, que se desplazara, y él está desde el día de ayer acompañando esta comunidad y acompañando muy especialmente a la familia de esta joven, y la Gobernación estará atenta a las necesidades que haya para atenderlas a través de la gerencia indígena, con la presencia directamente allí de Richard. Y en lo que tiene que ver con el esclarecimiento del crimen, el acompañamiento necesario de la Secretaría de Seguridad a la justicia. Nuestro gobierno ha sido un gobierno que tiene en el ADN, no solo desde sino todos, desde mi hermano Guillermo, que creó la gerencia indígena, y en eso también fue pionero y líder en Colombia.
del relacionamiento con los indígenas. Recordemos las dos mingas, que han sido, digamos, vistas como una atención ejemplar en el propio país. Los mismos indígenas así lo han reconocido. Y la minga que realizamos nosotros, antes de que fuera una minga, digamos, de respuesta, nosotros mismos la propusimos y la invitamos a que se realizara. Por eso vamos a seguir trabajando muy de la mano con las autoridades indígenas y con nuestros indígenas para identificar problemáticas que puedan estar llevando a estas situaciones. En el tema, por ejemplo, de consumo de alcohol, de consumo de drogas, de aspectos relacionados con otras necesidades que puedan estar llevando a una situación tan dolorosa y tan grave como la de esta menor. Y en lo relativo a Ituango, en el día de ayer pude constatar en mi presencia en la 4ª Brigada con el general Murillo, con el general Fajardo, con el secretario de Seguridad, la presencia ya de la fuerza pública en ese territorio, en donde se produjo en días pasados un enfrentamiento entre Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Para terminar con ese punto, Paula, pero para abordarlo en forma integral, ayer decía, es que mire, eso es lo que está pasando con los vacíos de la paz total. Es que estos grupos aprovecharon esos vacíos, y eso se está viendo en todo el país, para incrementar sus actividades ilegales. Están traficando más, están haciendo más minería ilegal, están extorsionando más. Pero uno de los temas más graves es que están queriendo ampliar su control territorial. Y eso es tan grave y tan evidente que por eso están chocando entre ellos. Porque el Clan del Golfo quiere ampliar su control territorial en esos territorios en Ituango y las disidencias de las FARC quieren ampliar ese control y ahí chocan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La presencia legítima del Estado, que es lo que con lo que ayer llegamos allí a Ituango. Pero eso no puede ser circunstancial, eso no puede ser coyuntural, eso tiene que ser estructural. La presencia tiene que ser permanente de la fuerza pública en los territorios. Juan, asuntos finales ya. Usted que es tan juicioso y toma nota, mira, hace 8 días estuve en Amalfi y varias gente de la comunidad me dijo, hombre, usted que habla con el gobernador, cuando lo tenga al lado... No estamos escuchando bien a Juan en este momento. Revisemos, Juan, por favor, la conexión. Aló. ¿Me escuchan El ya? audio tal vez más alto, no sé, pero se oye muy lejos. Estaba bien, pero ya no se escucha bien. Aló, ¿me escuchan? Ahorita sí mejoró. Bueno, vamos a revisar técnicamente la conexión de Juan Benjumea desde Valencia, en España. 7:37. Gobernador, le decía, para que cerremos ya la conversación, que hay dos asuntos por fuera de la seguridad. La seguridad fue el motivo de esta invitación, de esta convocatoria a conversar esta mañana en el Consejo, pero que queremos conversar con usted. Usted poco se ha referido al asunto de la agenda legislativa y especialmente las propuestas de reforma del gobierno de Gustavo Petro. Pero es un día de coyuntura por las marchas convocadas por algunas centrales obreras. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esas reformas? Pero eso, ¿cómo impacta nuestras realidades y nuestra cotidianidad y lo que se está haciendo en Antioquia? Sí, he hecho mis comentarios, pero no han sido los más intensos, porque entonces ahora sí van a decir que es que tengo una visión crítica por todos lados. Pero la crítica que he hecho, y lo he reiterado y se lo he dicho al presidente, se lo he dicho a los ministros, es una crítica constructiva, con el ánimo de que las cosas se enruten. Creo que estamos a tiempo de hacer los correctivos. Las cosas no van bien y eso no le conviene a nadie. Hay gente que se alegra con el mal de otros, yo no, porque el mal del gobierno es el mal del país. Entonces hago estas críticas con ese sentido. Y en el tema de las reformas, mire, ya lo ha dicho mucha gente en el país, pero hay que repetirlo porque es demasiado contundente en mi concepto. Construir sobre lo construido. Hombre, cojamos lo bueno y mantengámoslo. Y lo que no está funcionando bien, ajustémoslo. Pero es que esto ya no lo están diciendo muchos, como Aníbal Gaviria y otros, porque de pronto lo señalan. Es que lo están diciendo académicos de todas las tendencias políticas. Lo están diciendo profesores de las universidades públicas. En la petición al gobierno de que se analicen las reformas y no con una intención de pasarlas a toda costa, sino construyendo sobre lo construido. Miremos, por ejemplo, en el tema de salud, que son uno de los cuales en los que he profundizado más por muchos aspectos, entre otras la
presencia de Sabia Salud en el departamento de Antioquia. Hombre, una de las propuestas y de los puntos del gobierno nacional que hay que reconocer es el mejoramiento de la atención primaria en salud y el mejoramiento del acceso de las personas en las zonas rurales a la salud. Eso es buenísimo. Se lo reconocemos al gobierno nacional, se lo reconocemos a la reforma. Yo creo que es un gran aporte al mejoramiento de la salud. Pues démosle a eso. Eso ha sido casi unánime la posición. ¿Por qué no logramos los acuerdos sobre posiciones en las que hay una coincidencia tan grande como esa? Pero por el otro lado, hay una corriente mayoritaria en el país, en el sentido de que hay que conservar las EPS, seguramente con ajustes, con mejoras, pero no se puede destruir todo eso que se ha construido y que hoy es reconocido en otras partes del mundo, contrario a lo que se ha dicho. Entonces, frente a las reformas, tanto la de la salud, la pensional, la laboral, construir sobre lo construido, que se busque un diálogo menos ideologizado, más objetivo, y que tanto los de un lado como el otro reconozcan las virtudes de lo que hoy funciona, pero los vacíos y lo que puede llenarse con las nuevas propuestas. Entonces, esa es la posición del gobierno departamental de Antioquia y el gobernador frente a las reformas. Juan, última pregunta para cerrar. Sí, señor gobernador, ahora sí me escuchan bien. Sí. Mire, la semana pasada estuve en Amalfi y varias gente de la comunidad de Amalfi me dijo, usted quiere ver con el gobernador, que se ve con el que lo tiene al ladito. Vea, dígale que aquí mataron un menor que se llama Kevin Arley Giraldo Montoya, un chico de 9 años y no ha pasado nada, que está ajustando 2 años, que lo anote y que él nos ayude para esclarecer ese crimen que aún hoy, gobernador, en varias cuadras de la comunidad me dijo, a usted que trabaja en Teleantioquia y se ve con el gobernador, ayúdeme con eso. Eso es una cosita a que usted anote que usted es muy vicioso. Y lo otro, gobernador, es ese éxito maravilloso que han tenido la RAP. Y esa RAP con Córdoba, ¿cuándo arranca? Que tenemos tanta expectativa, porque eso es una idea muy creativa y que ha dejado usted también en alto como una propuesta de desarrollo territorial muy interesante en Colombia. ¿Cuándo arranca y cómo va lo de RAP Córdoba? Sí, Juan, entonces frente al primer tema, claro, lo vamos a mirar en el caso específico y siempre es importante mantener una atención sobre los casos específicos de violencia y sobre todo de homicidios y de delitos de alto impacto. Yo siempre he sostenido que cuando los homicidios tienen nombre y no número, es cuando ya empezamos a dominar esa situación. Y eso quiere decir que tengamos desde la Secretaría de Seguridad, desde el gobernador, desde el gobierno, la atención específica sobre cada caso. Ayer le propuse, y teniendo en cuenta ese comentario, el cuarto tema que propuse al gobierno en el Consejo de Seguridad es que definiéramos una mesa de trabajo con la Fiscalía, la Gobernación, la Policía, Medicina Legal, entes de control, para avanzar en la materialización de las órdenes de captura que están pendientes. Una cosa que con razón yo me inquieto, me angustio, y seguramente los ciudadanos, es hombre, si hay órdenes de captura pendiente, ¿por qué no se materializan? Porque es que llegar a una orden de captura es un proceso muy complejo, investigación, seguramente pesquisas, pruebas, para llegar a la orden de captura y que no se materialice. Entonces, hagamos esa mesa para impulsar esa materialización de orden de captura. Ahora, sobre la RAP, Región Administrativa y de Planeación, con el hermano Departamento de Córdoba, quiero recordar que cuando llegamos al gobierno, Antioquia estaba aislado, como que no existieran sus departamentos hermanos, y nosotros arrancamos con la RAP de el agua y la montaña, con el departamento de Caldas, la RAP de los dos mares, con el departamento de Chocó, la RAP Blue Bridge, con el departamento de San Andrés, Santa Catalina, y ahora vamos con la RAP de la paz, la no violencia y la vida, con el departamento de Córdoba. Y Juan,
Le cuento y a todos los antioqueños y también a nuestros hermanos de Córdoba que el día de mañana precisamente estaré con el gobernador Orlando Benítez de Córdoba y con todos los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República en Montería, en la audiencia pública, y esperamos después en la aprobación en la COT, la la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, de la RAP, para después suscribirla entre el gobernador Orlando Benítez y el gobernador Aníbal Gaviria, para estrechar los lazos entre esos departamentos que han sido hermanos a través de la historia y que, entre otras, comparten oportunidades, comparten dificultades, comparten retos. Nada más miremos el tema de Bajo Cauca y sur de Córdoba, que es un reto de seguridad, un reto de equidad, un reto de desarrollo, un reto de protección ambiental completamente común entre los dos departamentos. Gobernador, le agradecemos mucho conversar esta mañana con nosotros, como 9 temas de conversación. Muy amable por acompañarnos aquí en el Consejo de Redacción. Muchas gracias. Gracias y un abrazo nuevamente a todos los antioqueños y antioqueñas, y vamos adelante con toda optimismo, esperanza en medio de las dificultades.